la verdad. Sin cesar anhelaba libertad. Y al final solo pude encontrar que la vida en ti no se puede igualar. Llena tu amor, eres mi verdad, fuente de vida, plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. La verdad en ti siempre estará. Vida eterna, promesa sin igual. Doy mi ser, tu amor quiero mostrar. No hay cadenas, hoy canto en libertad. Llena tu amor, eres mi verdad, fuente de vida, plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. 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 De la oscuridad me rescataste, tú me salvaste, Dios, en la adversidad.
nuestros corazones a ti, Señor. Oh, te adoramos. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? A tu presencia, oh Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad.
Jesús. Oh Señor, tu presencia, oh Dios. Hola, buenos días una vez más a todos los que nos están viendo a través de estas pantallas. Una vez más, para mí es un placer poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios una vez más, otro domingo hermoso. Y simplemente te quiero agradecer por sintonizarnos el día de hoy. Déjame decirte que cada domingo que pasa siempre estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes. Y sabes qué, parece ser que ya muy pronto estaremos juntos reuniéndonos aquí en nuestra casa. Así es que sintonízate, esté pendiente de los siguientes semanas, porque va a ser muy posible que en las siguientes semanas nos volvamos a reunir otra vez. Así es que, como lo decía al principio, gracias por sintonizarnos el día de hoy. En las últimas 3 semanas hemos estado hablando sobre el libro de Ruth. Hemos estado leyendo, ¿cierto? De una manera detenida el libro completo de Ruth. Y déjame decirte que para mí personalmente ha sido algo muy poderoso, porque me ha ministrado de una manera específica, me ha hablado a mi corazón, y espero que de la misma manera haya hablado a tu corazón. Y sabes que el día de hoy terminamos con el último capítulo, así es que espero que estés atento, estés listo para lo que va a pasar. Si tú apenas estás sintonizando, te voy a dar un breve resumen de lo que ha pasado en los últimos 3 capítulos. El primer capítulo aprendíamos sobre la familia de Noemí, su esposo Elimelech y sus 2 hijos. Ellos dejaron su tierra natal, que era Belén, y se tuvieron que mover de Belén por causa de hambruna a un pueblo, a una ciudad que se llamaba Moab. Ahí Noemí, su esposo y sus hijos duraron 10 años. Y durante ese tiempo los hijos de Noemí se casaron con 2 moabitas. Aprendíamos que Moab, o la nación de Moab, había surgido en la Biblia a causa de una inmoralidad. Así que eran personas paganas, eran personas pecadoras. Después de 10 años, Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y se queda nada más con sus 2 nueras. Noemí decide regresar porque se escucha que Dios está bendiciendo una vez más al pueblo de Belén. La primer nuera, que se llamaba Orfa, ella decide quedarse, y Ruth decide seguir a su nuera. Así es que ellas regresan. El capítulo 1 se acaba cuando ellas regresan, dice, cuando está la cosecha de la cebada. Entonces es el primer capítulo, así en resumen súper rápido. El capítulo número 2 comienza cuando Ruth quiere ir a encontrar trabajo, quiere ir a encontrar comida. Se va a unos campos a recoger la cebada, a ver quién se compadece de ellas. Y dice que una de las veces que ella estaba recogiendo la cebada, el dueño de ese campo dice que la ve, la observa y empieza a preguntar. Y que el dueño del campo se da cuenta que es Ruth, y de una manera se interesa por ella. Él se acerca, le empieza a hablar, y vemos que Boaz se convierte en el proveedor de Noemí y de Ruth, y también se convierte en el protector. Y ahí es cuando la interacción entre Ruth y Boaz comienza. Así es que no sabemos qué pasa en el capítulo 2. El capítulo 2 se termina cuando dice que Noemí y Ruth continúan viviendo, pero aún no pasa absolutamente nada. El capítulo 3 vemos las instrucciones de la suegra de Ruth, y le da unas instrucciones medio raras, me imagino, de cómo enamorar a Boaz, de cómo atraerlo para que pueda casarse. Y vemos que Ruth sigue las instrucciones de su suegra Noemí, y de una manera u otra Boaz le dice: ¿sabes qué? No puedo complacerte en este momento porque hay un pariente más cercano a Noemí, por lo tanto yo no puedo hacerlo en este momento. Así es que el capítulo 3 como que nos acerca un poco más a la relación entre Boaz y Ruth, pero una vez más todavía no se da
la relación verdadera de amor entre ellos dos. ¿Ok? Pero ahora, fíjate bien. El capítulo 4 vamos a descubrir si realmente el amor entre Ruth y Boaz es para siempre, es duradero, o bien si le dijo que sí. Así es que si tú estás ahí en tu casita, donde quiera que tú estés, te voy a pedir que abras tu Biblia en Ruth capítulo 4, y estamos en el último capítulo, ¿ok? Ruth capítulo 4, versículo 1, y como lo hemos hecho por las últimas 3 semanas, vamos a estar leyéndolo versículo por versículo. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Órale pues, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor. Recuérdate esa palabra, pariente redentor, que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Vamos a ver lo que significa el pariente redentor, porque esta es una persona clave en la historia de Boaz y de Ruth. El pariente redentor era una persona adulta que era la más cercana a las personas que habían perdido a sus seres queridos. En este caso, uno de los parientes redentores más cercanos a Ruth era Elimelech, pero estamos aprendiendo que aún había otra persona más cerca que Boaz. Entonces ese pariente es el responsable, va a ser el responsable de que comprara todas las propiedades, en este caso de Noemí, de su esposo y de sus hijos. Y este pariente redentor iba a darse cargo de su familia, de todas sus tierras, de todas sus pertenencias. Y esta persona es la que se iba a encargar de salvar el nombre de toda la familia. Así es que sabemos que el pariente redentor es Boaz, pero sabemos que hay otra persona más cerca a la familia de Elimelech. Y fíjate bien, es interesante porque desde el principio Dios estableció una ley para que las viudas pudieran tener lo que ellos necesitaban. Y te voy a pedir que te vayas a Levítico capítulo 25. Vamos a empezar desde Génesis, Levítico, que es el segundo libro de la Biblia. Levítico 25, versículo 24 en adelante. Levítico 25, versículos 24 en adelante. Y fíjate bien, esta es la ley en cuanto a la tierra, en cuanto a la propiedad. Una vez que la persona moría, en este caso el esposo, la mujer se quedaba con las tierras, pero había alguien que tenía que hacerse cargo de esas tierras. Así que lo que dice aquí el versículo 24 dice: por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Versículo 26. Si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad. Versículo 27. Deberá calcular el número de años transcurridos de la venta y reembolsar el saldo a quien se lo haya comprado. Así podrá devolver su propiedad. Vemos aquí que en aquellos tiempos la propiedad, los terrenos, los campos eran lo más valioso que las familias podían tener. De una manera eran las posesiones más grandes que una familia podía ser dueños o ser parte de esto. Por lo tanto, el pariente redentor era el encargado de obtener esas tierras. Si alguien más compró las tierras del difunto, el pariente redentor era responsable de obtener esas tierras de regreso. Pero fíjate bien, eso es de acuerdo con la tierra, con la propiedad. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 25, aquí Dios estableció la ley para que, como te decía, para que las viudas pudieran ser cuidadas y pudieran ser provistas. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 en adelante. Dice así: si dos hermanos viven en el mismo lugar
y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. Ok, o sea que no se puede ir a casar y a encontrar otro esposo. Dice, el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. En otras palabras, Dios estaba proveyendo un pariente redentor para que ese hermano o esa persona cercana a la familia pudiera continuar el nombre o el linaje de la familia. ¿Ok? Vamos al versículo 7, continúa diciendo. Dice, si tal hombre no quiere casarse con la viuda del hermano, fíjate bien, esto está muy raro. Ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. O sea, no me quiere decir que sí, no se quiere casar conmigo. En otras palabras, es un rejiego. Y dice, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Y esto es lo que le dicen. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias. La palabra aquí hebrea de sandalias es, le quita la chancla, ¿verdad que sí? Y dice, y le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. O sea que la viuda le quita el guarache o la sandalia al hermano. Y fíjate bien, y el versículo 10 dice, y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y su familia como los descalzos. Wow. Así es que si el cuñado no se quería casar con la viuda, le quitaba la chancla, le escupía, y su familia los iban a declarar como los descalzos. Así es que como pariente redentor era una cosa honorable el que tú te hicieras cargo de la vida de tu hermana, de tu hermano o de la viuda de tu pariente. Era un honor súper grande y también era una responsabilidad, porque ese pariente redentor se iba a encargar de que el nombre de su familia se diera por generaciones. Así es que Boaz le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Yo me puedo casar contigo, pero casi diciendo, desafortunadamente hay otro hombre más cercano que yo. Pero fíjate bien que es el versículo 2 de Ruth capítulo 4. Dice, entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. ¿Ok? Cuando los ancianos eran llamados, era porque ellos iban a ser testigos de cualquier transacción o de cualquier acto que se iba a realizar. Ellos eran como testigos. ¿Ok? Versículo 3. Dice, Boaz le dijo al pariente redentor. Ok, ya lo sentó. Están los 10 ancianos y esto es lo que le dice Boaz. Dice, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debería informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. En otras palabras, te animo a que tú seas el responsable de comprarlo. Dice, si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti yo tengo este derecho. ¿Ok? Vos le está poniendo en charola de plata al otro pariente para que él obtenga estas tierras. Como habíamos dicho anteriormente, el que tú obtuvieras tierras, el que tú obtuvieras el terreno, el que tú obtuvieras campo, eso significaba que tú ibas a ser una persona más influyente, ibas a ser una persona más poderosa. Tus hijos y los hijos de tus hijos se iban a beneficiar de esos campos. Por lo tanto, esta oferta que vos le está diciendo al pariente redentor, simplemente le está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está todo esto, realmente lo deberías considerar. Pero fíjate bien, esta transacción ni siquiera
tenía que pensarse 2 veces. ¿Y qué fue lo que le dijo esta persona? Dice, yo lo redimo, le contestó. ¿Te fijas? Inmediatamente, ni siquiera lo pensó la otra persona. Claro que sí, yo me hago cargo, yo lo redimo, yo lo compro, yo obtengo estas tierras, no te preocupes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él estaba pensando, fíjate bien, en la herencia que le iba a dejar a sus hijos. Pero imagínate en aquel tiempo, ¿ok? Me imagino que está vos, están los 10 ancianos, después está Ruth, después está Noemí. Y el escuchar que esta persona diga, ¿sabes qué? Yo lo redimo. Si el capítulo 4 se terminara aquí, entonces Ruth se hubiera tenido que casar con la persona que no era la indicada. Entonces esta historia fabulosa de amor hubiera sido una tragedia. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate bien. De una manera u otra, me imagino que vos era bueno para los negocios. Le estaba ofreciendo, ¿verdad?, algo muy lucrativo a esta persona. Pero fíjate bien que dice el versículo 5. Dice, pero vos le aclaró, pero vos le dijo, el día que adquieras el terreno de Noemí, fíjate bien, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. En otras palabras, me imagino que vos le has dicho, ¿sabes qué? Oh, por cierto, se me olvidó un pequeño detalle. No nada más obtienes las tierras de Noemí y nada más a Noemí, me imagino que era una viejecita, una persona ya adulta, sino que también parte del paquete es de que tú te lleves a Ruth. Y fíjate bien la especificación que le dice o que le hace a esta persona. Dice Ruth la Moabita. ¿Te fijas? Le recuerdo una vez más a esta persona de dónde proviene Ruth. O sea que también ella es parte del paquete. Y fíjate bien, cuando este hombre escucha que Ruth es parte del paquete, esto es lo que responde. Versículo 6. Entonces, ya después de escuchar eso, vos, ya después de que Ruth viene con el paquete, fíjate lo que dice, entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor. Fíjate bien, porque podría perjudicar mi propia herencia. El simplemente hecho de que Ruth sea una moabita, de que Ruth venga de una provincia pagana, eso va a perjudicar mi herencia, va a perjudicar mi reputación, va a perjudicar quién soy yo. Por lo tanto, ¿sabes qué? En el pastel, yo no me hago cargo. Y fíjate bien, le dice, yo no me hago cargo de esta herencia, redímelo tú, te cedo mi derecho. ¿Sabes qué? Simplemente yo no puedo ejercerlo. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, en aquellos tiempos, si lo vieron leído al principio, dice, en aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia o la chancla y se la daba a la otra persona. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a vos, cómprala tú. Y ¿sabes qué? Te cedo mi sandalia, te cedo mi chancla. Es más, ¿sabes qué? Toma, tú quédate con todo. Te quedas con el terreno, te quedas con Noemí, te quedas con Ruth. Es más, y hasta te quedas con mi chancla. No quiero yo saber absolutamente nada de lo que tú me estás dando. Tú eres responsable. Tú te quieres ser responsable de Ruth la Moabita. Tú quieres asegurarte de que ella traiga mala reputación a tu familia, a tu heredad. Pues entonces, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Aquí te entrego mi chancla, aquí te entrego mi sandalia. Pero fíjate bien. Y aquí me imagino que cuando Ruth y Noemí escucharon el hecho de que esa persona no se haya querido dar cargo, me imagino que Ruth y Noemí dijeron, yes, no quiso casarse conmigo. A ver qué va a decir el boss. ¿Qué dice el versículo 9? Está buena la historia, ¿no? Está buena la historia. Dice, entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo,
Dice, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilón y Malón, y de que he tomado como esposa, una vez más hace el hincapié, de Ruth la Moabita, viuda de Malón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy ustedes son testigos. De una manera u otra, vos me imagino que estaba súper orgulloso por el simple hecho de que él estaba proponiéndole matrimonio a Ruth. Y sabes que él quería que todo el mundo se diera cuenta de la decisión que había tomado. Y sabes que de ese momento que él pronuncia, o que él dice, sabes qué, que todo el mundo sepa que yo tomo a Ruth la Moabita como mi esposa, en ese momento el destino, el futuro, la historia de Ruth cambia completamente. ¿Y cómo cambia? En Ruth capítulo 1 versículo 22, Ruth era considerada como la moabita, como la pagana, como la persona que venía del bando contrario porque odiaban a los israelitas. En Ruth capítulo 2 versículo 10 era considerada como la extranjera, una persona que no cabía en el pueblo de Israel, una persona que la gente la veía de cerca. ¿Por qué? Porque simplemente pertenecía a otra nación. En el capítulo 2 versículo 13 de Ruth dice que ella era considerada como una esclava, era considerada como lo más bajo de la sociedad, era considerada como una persona que no valía absolutamente nada. En Ruth capítulo 3 versículo 9 dice que era una sirvienta con necesidad de matrimonio, con necesidad que alguien tuviera compasión de ella. Pero ¿sabes qué? En Ruth capítulo 4 versículo 10 ella pasa de ser moabita, pasa de ser extranjera, pasa de ser esclava, pasa de ser sirvienta, pasa a ser una mujer diferente, una mujer que había sido injertada al pueblo de Israel. En ese momento Ruth mantenía una identidad nueva. Por lo tanto, las demás personas ya no la podían ver igual. Por lo tanto, las demás personas ya no podían hablar de ella de la misma manera. Por lo tanto, las personas de Israel no podían expresarse de la misma manera, porque ya era esposa de Boaz. ¡Wow! Qué interesante esto. Ruth, la moabita, pasaba a ser parte ya del pueblo escogido por Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos vos. Nosotros nos damos cuenta. Dice, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar, fíjate bien, me encanta esto. Esta es una oración que ellos están haciendo. Esta es una bendición que ellos están proclamando en la vida de Ruth y la vida de Boaz. Dice, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. En otras palabras, la oración de estos ancianos sobre Ruth y sobre Boaz, Raquel y Lea fueron las dos mujeres que formaron las 12 tribus de Israel. Estas dos mujeres fueron las responsables del que el pueblo de Israel pudiera crecer. Básicamente la misma bendición que tuvo Lea, la misma bendición que tuvo Raquel, iba a ser la misma bendición que iba a obtener Ruth la moabita. ¿Te fijas? Los ancianos estaban declarando que así como Raquel y así como Lea fueron bendecidas por generaciones, así de la misma manera Ruth iba a ser bendecida. Y sabes que esto es algo muy, muy poderoso para alguien que no tenía identidad. Y fíjate bien, dice que seas, continuamos en el versículo 11, dice que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquieras de renombre en Belén. En otras palabras, vos, que seas un hombre famoso, que seas un hombre de reputación, que todo el mundo se dé cuenta de lo que acabas de hacer. Versículo 12 dice que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar le dio a Judá.
los ancianos una vez más estaban orando por una por una bendición más grande de lo que ellos pudieran imaginar. La mujer Tamar era una mujer cananea, pero aún así Dios la pudo bendecir. Ruth era una moabita, pero aún así ellos estaban proclamando la bendición sobre esta mujer. Versículo 13 dice: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor les concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Fíjate, pasaron 3 capítulos y medio para que Booz y Ruth tuvieran un hijo. Y en un versículo simplemente cambia la historia. Dice, pero me encanta lo que el autor o lo que el escritor de Ruth está dando a enfatizar. Dice, el Señor le concedió quedar embarazada. El autor está declarando que la persona que está haciendo todo posible es el Señor de los ejércitos. Dice, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Fíjate bien. ¿Te acuerdas que te había dicho que Ruth y Noemí tenían 2 problemas? El problema de la comida y el problema de la familia. Si nos vamos a Ruth capítulo 1 versículo 6, esto es lo que dice. Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que ¿qué? Dice de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle el alimento. ¿Quién proveyó alimento al pueblo de Israel? ¿Quién proveyó de alimento a Ruth y a Noemí? El Señor. Y en el capítulo 4, en el versículo 11, en el versículo 13, dice que el Señor había proveído la familia que el hijo iba a nacer de Ruth y de Booz. ¿Te fijas? Todo lo que pasa, todas las provisiones, todas las bendiciones, todas las cosas grandes que van a venir a tu vida provienen del Señor de los cielos. Es por eso que continúo diciendo, es por eso que continúo predicando, es por eso que continúo creyendo que tú, persona que me estés escuchando, que lo mejor está por venir. Nuestras bendiciones no se derivan de las circunstancias. Nuestras bendiciones no se derivan por lo que está pasando. Simplemente nuestras bendiciones se derivan porque el Señor ha encontrado en nosotros favor. Y esto es lo que le estaba pasando a Ruth. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, las mujeres le decían a Noemí, una vez que ella había tenido su nietecito, dice, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Y fíjate bien algo súper interesante. Esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento que se refiere a un redentor como a una persona o a un niño. Habíamos aprendido que los redentores, parientes redentores, todos tenían que ser adultos. Pero esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento que el pariente redentor significaba o hablaba de un niño. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, este niño, fíjate bien, renovará tu vida y te sostendrá en la vejez. Cuando tú estés viejecita, Noemí, tu nieto va a ser causa de bendición para ti. Dice, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y me encanta esto, y es para ti mejor que 7 hijos. ¡Wow! ¿Te fijas esto? Las mujeres que vieron entrar a Noemí toda derrotada, las mujeres que vieron a Noemí, ¿verdad que sí? Que venía con un semblante caído. Las mujeres que habían aprendido que lo había perdido absolutamente todo, eran las mujeres que estaban aceptando que la ayuda, que la nuera de Noemí era mejor que tener 7 hijos. Así era el amor y la devoción tan grande que Ruth tenía sobre Noemí. Al principio del capítulo, al principio del libro de Ruth, empezamos con nada. Empezamos con pérdida. Y a finales del capítulo 4 aprendemos de bendición, aprendemos de multiplicación, aprendemos de grandes descendencias. Y fíjate bien, aquí es donde termina la historia maravillosa de amor en el versículo 16. Dice, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo
y se encargó de criarlo. Versículo 17. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. ¡Wow! Y me encanta esto. Dice: y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, el padre de David. El niño o el hijo de Ruth le pusieron Obed, que fue el padre de Isaí y el padre de David. Y fíjate bien, yo quiero que tú captes esto. La historia entre Ruth y Boaz es más que una simple historia de amor. Es más, la historia de Ruth y Boaz va más allá de sus vidas. En tiempos más oscuros de la historia, Dios estaba proveyendo un camino. Fíjate bien, porque habíamos aprendido que en Jueces dice que la gente vivía desenfrenadamente. La gente hacía lo que a ellos les parecía bien. Pero en medio de los tiempos malos, en medio de la hambruna, en medio de la necesidad, Dios estaba uniendo a dos personas, porque ellos iban a ser los responsables de nosotros conocer a uno de los reyes más grandes de toda la historia. ¿Y quién es ese rey? El rey David. ¿Te fijas? Ruth es la tatarabuela del rey David. El rey David fue uno de los reyes más influyentes de toda la historia. Del rey David dice la Biblia que él tenía el corazón conforme a Dios. Fue el salmista más grande, ha sido el salmista más grande de toda la Biblia. Ruth fue la responsable, una moabita fue la responsable que el rey de Israel pudiera hacerse cargo de todo Israel. Y fíjate bien, el autor, me encanta esto, porque en el versículo 18 el autor termina con 10 generaciones. Ok, y fíjate bien, versículo 18. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de ¿quién? De Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de ¿quién? De David. ¿Te fijas? La historia entre Ruth y Boaz era más grande que ellos dos. Esta historia termina, fíjate bien, el capítulo 4 termina introduciendo a uno de los hombres más grandes de toda la historia de la humanidad. ¿Y sabes qué? En Mateo capítulo 1 versículo 6 vemos toda la genealogía de Jesús, ¿cierto? Y en el versículo 6 encontramos el nombre de Obed. ¿Te fijas? Muchísimos más años, casi 1000 años pasan, y el nombre de Obed aparece en la genealogía de Jesús. Eso a mí me dice que Jesús era pariente o venía del mismo linaje de Ruth la moabita. Jesús proviene de una mujer también que no era considerada parte de los judíos o parte del pueblo de Israel. Eso a mí me dice que Dios había escogido a una mujer extranjera, a una moabita, a una mujer que no tenía absolutamente nada por ofrecer además. Simplemente dice que la misericordia, dice que el favor, dice que la lealtad de Dios pudo fijarse en Ruth. Y yo voy a terminar con esto. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de los 4 capítulos de Boaz y de Ruth? ¿Qué es lo que nos dice? Y espero que puedas captar esto. Espero que tú puedas abrir tus ojos y que puedas abrir tu corazón y tus oídos a esto. Esta historia empezó con desgracia. Esta historia empezó con desilusión. Esta historia empezó con dolor. Esta historia empezó con tiempos de hambruna, con tiempos difíciles. Esta historia empezó simplemente con una desgracia. Pero ¿sabes qué? Mientras Dios estaba haciendo algo poderoso, Dios estaba trayendo una de las bendiciones más grandes de Israel, que se llamaba Ruth la moabita. Ruth era el instrumento que Dios iba a usar para que Dios bendijera al pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué?
Eso a mí me dice que no importa de dónde tú y yo vengamos. Esta historia me dice que no importa todas las cosas que nosotros hemos pasado. No importa el dolor que hemos pasado, no importa la pérdida que hemos pasado, no importa lo que la religión nos haya dicho y nos haya sentido mal. Es más, no importa lo que la gente diga de nosotros. Es más, no importa el pasado negro, el pasado oscuro, los pecados que nosotros hayamos cometido. De acuerdo con esto, dice que la gracia de Dios, cuando tú y yo la aceptamos en nuestro corazón, simplemente dice que Dios empieza a escribir una nueva historia a través de ti. Todo el pasado oscuro, todo el pasado negro, todas las cosas que de una manera u otra te mantenían abajo, te mantenían solo, te mantenían, como digo yo, agüitado. Dios quiere darte un nombre nuevo. Dios quiere darte un nuevo propósito. Dios quiere darte un nuevo destino. Dios quiere mandar a ti, ahí donde me estás escuchando en tu soledad, Dios quiere mandarte una Ruth para que ella fuera la responsable de que Dios pueda bendecir a tu vida. Dios, familias de Centro Victoria, amigos que nos están escuchando, Dios puede redimir tu vida. Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede darte un mejor futuro. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Cuando tú y yo abramos nuestro corazón y dejemos que Dios sea parte de nuestra vida. Aprendíamos que Ruth se aferró. Ruth no dejó ir a Noemí. Y por medio de esa acción, Noemí, por medio de esa acción, Jesús mismo fue parte del linaje de Ruth. ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que Dios puede hacer a través de ti? ¿Te fijas lo que Dios puede hacer? Una persona ordinaria como yo, Dios me puede convertir en una persona extraordinaria. Por lo tanto, si tú crees que no tienes valor, por lo tanto, si tú crees que tú estás solo, por lo tanto, si tú crees que nadie se interesa por ti, por lo tanto, si tú crees que lo has perdido todo, por lo tanto, si tú crees que Dios no te está escuchando y que Dios está haciendo lejos, déjame decirte que eso estás equivocado. Dios más que nunca, en estos momentos difíciles, en estos momentos duros, Dios se interesa más por ti. Dios te ama más que nunca. Dios dice la palabra que mandó a su único hijo para que muriera por ti y por mí, para que Él empezara a escribir una nueva historia. Por eso te digo, hoy donde estás tú, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y sabes que no me refiero no nada más a tus finanzas, no nada más me refiero a tu hogar, me refiero a todo aspecto de tu vida. Cuando tú y yo entregamos nuestro corazón, nuestra vida completa al Señor, Dios transforma en lo malo. Dice que Él lo transforma en algo bueno. Así que ¿dónde estás tú? Si tú aún no has experimentado el amor de Jesús como lo experimentó Ruth, si tú no has experimentado el perdón de Jesús, sabes que en esta hora yo quiero que tú seas parte de eso. No queremos terminar estas 4 semanas sin que tú puedas tomar esa decisión de aceptar a Jesús como tu suficiente Salvador. La única persona que puede cambiar tu circunstancia, la única persona que puede cambiar tu situación se llama Jesús. Y así como se la cambió a Ruth, así como se la cambió a Noemí, así exactamente se le pueda cambiar a ti que me estás escuchando. La palabra del Señor dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Eso me hace saber que Dios aún está trabajando en estos momentos. Simplemente te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y te voy a pedir que repitas después de mí esta oración. Abre tu corazón ahí donde estás tú. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mi corazón. En esta hora reconozco que soy pecador. En esta hora yo te pido, Señor, que tú perdones mis pecados. Que tú en esta hora te conviertas en mi redentor. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que yo, Dios mío, desde en este momento yo pueda ser discípulo tuyo. Perdóname, Dios mío, por todo mi pasado, y que desde en este momento tú puedas escribir una historia nueva. Desde en este momento yo me convierto en tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora yo oro por esas personas que hicieron esta oración.
También te pido, Dios mío santo, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos de soledad, por momentos de dolor, por momentos a lo mejor terribles. En esta hora te pido que la misma bendición que vino sobre Ruth y que vino sobre Noemí, en esta hora que esa misma bendición pueda llegar a los hogares que nos están escuchando. Dios mío, el deseo de mi corazón es que ellos puedan ver la mano de misericordia, la mano de compasión que tú tienes moverse a través de ellos. En esta hora yo bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, Dios mío, bendigo a sus hijos, Dios mío, que ellos nunca, Señor, puedan quejarse de que tú no les has bendecido. Así es que en esta hora, Dios mío, gracias por todo lo que nosotros pudimos aprender. Te pido que esta palabra que nosotros escuchamos pueda quedarse en nuestros corazones. Dios mío, en esta hora nosotros reconocemos que te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos postramos a tus pies, Señor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. A tus pies arde mi corazón. A
una vez más te queremos agradecer por sintonizarnos una vez más. Hey, si tú hiciste esta oración por primera vez de aceptar a Jesús en tu corazón, te pedimos que nos mandes ya sea un mensaje de texto, ok, al 425-698-5301, o también que nos mandes un mensaje ya sea en Facebook, ok, o en Instagram, y que nos dejes saber de que tú hiciste esta decisión, esta oración. Déjame decirte que esta oración que tú acabas de hacer es muy importante y nosotros queremos conectarnos contigo. Nosotros queremos decirte cuáles son los siguientes pasos que tú tienes que seguir. Así es que mándanos un mensaje de texto, ok, o mándanos un mensaje en Facebook, en Instagram, o también lo puedes hacer por medio de la website en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos felicitarte y queremos ser parte de esta bendición. Y sabes que si tú eres parte de Casa de Centro Victoria, una vez más es un placer, un honor el poder estar con ustedes. Gracias, una vez más, gracias por sus bendiciones, gracias por su generosidad. Te animo en esta hora, te desafío a que continuemos creyendo al Señor, ¿verdad? Que sí, que cada vez que nosotros damos con un corazón agradecido, dice la palabra de Dios que Dios nos va a bendecir aún más. Así es que gracias por seguir sembrando en el reino de Dios. Y si tú quieres ser parte de esto que está pasando, simplemente te pedimos que vayas a www.centrovictoria.org y ahí donde dice donaciones, por una parte ahí puedes dar tus donaciones. Y déjame decirte que cada vez que tú y yo somos generosos a esto, nosotros podemos alcanzar a más personas. Y sabes qué, no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube como Centro Victoria Church, en Facebook de seguirnos y en Instagram. ¿Por qué? Porque queremos hacer que el nombre de Jesús sea famoso. Así es que gracias por sintonizarnos. Nos vemos el siguiente domingo por la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga y que tengas una semana excelente. Bendiciones.